Si bien, si bien al hombre le ha interesado desde siempre conocer cómo se heredan las características, ¿ya? Eh, Particularmente le ha interesado al hombre desde todas las épocas poder determinar la herencia padre-hijo, ¿ya? El hombre siempre ha tenido esa aprehensión de determinar si los hijos que tiene con la pareja son o no son, y en muchas culturas se han dedicado a montones de formas de querer hacer esto, y, y salieron antes de Mendel un montón de formas de tratar de averiguar o corroborar características con marcas, un montón de otras formas extrañas, extravagantes que, que se les ocurrió a la humanidad para tratar de averiguar el tema de la herencia, ¿ya? Y no fue sino hasta eh, finales de los 1800, ¿ya? Que fue la época en la cual este personaje desarrolló sus trabajos, en donde alguien pudo por fin entender de manera más o menos comprensible eh, el tema de la herencia de las características, ¿ya? Lamentablemente sus trabajos quedaron más olvidados, como por 30 años o más, hasta que cuando se lo redescubrió se pudo por fin asociar lo que él desarrolló en plantas a lo que podía pasar en muchos otros seres vivos, ¿ya? La, bueno, Mendel fue un, eh, un sacerdote, ¿ya? Dentro de varias cosas que fue, y que de manera fascinante hizo sus trabajos en unos pocos años nada más, en 4 o 5 años, en ese espacio de tierra que ustedes ven allí, que ahora se conserva, ¿ya? En ese jardín de 7 por 30 más o menos, cultivó más de 27.000 plantas, ¿ya? Eh, Utilizó más de 30 variedades distintas, examinó más de 12.000 semillas, ¿ya? Fue harto lo que hizo. Probablemente no lo hizo solo, probablemente lo ayudaron en el trabajo, en el cuidado, etcétera, etcétera, pero eso no le quita mérito para nada, ¿ya? Eh, el único problema eh, que se le puede achacar a Mendel, ¿ya? Es que tuvo un muy mal publicista, ¿ya? El trabajo que él realizó lo publicó en una revista que era muy poco conocida, y además le puso un título poco llamativo, ¿ya? Ahí pueden ver ustedes, dice, no lo voy a leer porque está en alemán, ¿ya? Pero traducido sería algo así como investigación sobre híbridos de plantas, ¿ya? Un título poco llamativo, cuando podría haberle puesto he descubierto cómo es la herencia, ¿ya? Eh, es una cosa así mucho más llamativa y habría tenido mucho más impacto, ¿ya? Porque realmente fue un cambio dramático que jamás llegó a enterarse. Publicó poco tiempo después de que hizo esa publicación, eh, que nadie mucho lo tomó en cuenta, ¿ya? O tal vez no lo entendieron, qué sé yo. Después lo ascendieron de cargo, ¿ya? Y le dieron otras responsabilidades y se olvidó de las plantitas hasta que murió y jamás se enteró lo importante que iba a ser para el futuro, ¿ya? Que iba a ser llamado el padre de la genética y que iba a sentar las bases para esta nueva ciencia, rama de la biología, que se dedica justamente al estudio de la herencia de las características en los seres vivos. Eh, Como les decía, pasaron hartos años, ¿ya? Pasaron hartos años, casi 40, ¿ya? Bueno, menos, como 35 años más o menos, hasta que a principios del siglo pasado, tres investigadores publicaron, publicaron trabajos eh, que tenían conclusiones muy parecidas a las de Mendel, ¿ya? Eh,
solo uno de los tres eh, reconoció desde el inicio que se había basado en el trabajo de Mendel. ¿Ya? Los otros lo publicaron como que si fueran ideas propias. Eh, eh, y incluso uno de ellos, no el que reconoció, sino otro, publicó un trabajo en las mismas arvejas. Los otros dos lo hicieron en otras plantas. ¿Ya? Los tres fueron en plantas, uno en las mismas arvejas de Mendel, ¿ya? Que usó Mendel, no, no las mismas, pero en arvejas, y otros en otras plantas. ¿Ya? Y cuando uno de ellos desde el principio había reconocido, ¿ya? Que usó un trabajo anterior, los otros tuvieron que reconocer que también se habían encontrado con ese trabajo y lo habían reproducido. Por lo tanto, el mérito de la idea no era de ellos. ¿Ya? Bueno, pero así es la ciencia, así funciona. Los humanos tenemos cosas imperfecciones de carácter que a veces afectan ese proceso. Pero finalmente lo reconocieron y, y lo avalaron porque no solamente funcionaba en arvejas, sino que funcionaba en muchas otras especies. Y de allí todo el mundo se puso a trabajar en animales y en otras cosas para ver si es que tenían conclusiones similares. ¿Ya? Y vamos a encontrar de que mucha gente encontró cosas como las de que hizo Mendel, pero también se encontraron cosas nuevas y que se fueron eh, y que fueron sirviendo para entender otros tipos de procesos hereditarios. ¿Ya? Antes de Mendel, mucha otra gente había hecho trabajos similares. Ahora, incluso en las mismas arvejas. ¿Ya? Entonces no era una cuestión de no era una cuestión de de que no se hubiesen realizado ensayos similares. Pero Mendel tuvo la peculiaridad, el ingenio de realizar ciertos tipos de análisis que no se habían hecho antes, ¿ya? O que no se habían realizado en la misma profundidad y que fueron los que le hicieron tener éxito donde otros habían fracasado. Por ejemplo, eh, dentro de las diversas razones que le dieron el éxito a Mendel en sus trabajos, tenemos de que eh, eligió el material biológico con el cual trabajar, tenía cosas interesantes, ¿ya? Particulares, que le facilitaron el análisis. Eh, las características que él decidió estudiar de ese material también eran características con ciertos rasgos que le facilitaron el análisis y además hizo algo que hasta ese momento muy pocos habían tratado de aplicar en biología. Aplicó matemática, ¿ya? Eh, la parte con respecto a las características de material biológico, a las plantas que usó, tienen que ver con el hecho de que, uno, son fáciles de manipular, ¿ya? Las flores de las arvejas son relativamente grandes, de modo que el proceso de masculación, que es el cortar los estambres para que no se autopolinice y hacer la fertilización cruzada y todo eso, es relativamente fácil, ¿ya? Eh, Particularmente yo hice un trabajo, no como este de Mendel, en otro aspecto, pero tenía que trabajar con polen de uva y la uva tiene una flor minúscula, ¿ya? Y fue una locura hacer el trabajo, ¿ok? Entonces, eh, la elección que tuvo del material genético fue adecuada en ese sentido porque le facilitó la manipulación y realizar los cruzamientos, etcétera. Otra cosa que realizó Mendel, o sea, que tiene las arvejas que le favoreció a Mendel, es que crecen rápido. En un solo año se pueden tener hasta 4 generaciones de arvejas o más, ¿ya? Con lo cual puede analizar secuencialmente varias generaciones sin mucho problema, ¿ya? Imagínense si hubiese elegido una especie que se reproduce y se demora en reproducirse, no sé, 15 años, no le alcanza la vida para analizar 4 generaciones, ¿ya? Eh, eh,
Además, algo que importante que después sirve para la parte estadística, las arvejas tienen un elevado número de descendientes, ¿ya? Una sola planta puede producir cientos de semillas y cada una puede dar un descendiente, ¿ya? Entonces, con eso tenemos eh, que la parte estadística va a verse favorecida. Como saben ustedes, estadísticamente, mientras más grande es una muestra, más se acerca a los resultados que uno necesita, ¿ya? Porque es más precisa. Aparte de eso, de arvejas hay una gran cantidad de variedades, ¿ya? Como les decía, usó 34 variedades, si no me equivoco. Eh, Hay variedades que son pequeñas, hay variedades que son altas, hay variedades que tienen flores blancas, que tienen flores rojas, que tienen flores moradas, que tienen semillas arrugadas, semillas amarillas, semillas verdes, y así. Como existen una gran cantidad de variedades, hay en la población, siendo que todas son de la misma especie, existen diferentes tipos de rasgos que se pueden utilizar. Colores, formas, tamaños, etcétera, ¿ya? Además, otra cosa que resulta muy interesante es el hecho de que son autofecundables, ¿ya? Como son hermafroditas, la mayor parte de las plantas, y en este caso las arvejas lo son, eh, se pueden generar razas puras para un carácter, ¿ya? Haciendo autofecundación se generan homocigosis. No lo llamó así homocigosis, pero le llamó raza pura, para indicar de que para cierto carácter los descendientes tendrían el mismo que los progenitores y el mismo y el mismo y el mismo si seguimos autopolinizándolas, ¿ya? Otra de las cosas importantes y que aquí ya tiene que ver bastante el ingenio de usar esto Mendel es que utilizó caracteres que eran fácilmente discernibles, ¿ya? Y eso lo diferenció de otros trabajos de grandes biólogos que también estaban metidos en el asunto, ¿ok? Eh, otros personajes estudiaban, pero por ejemplo, estudiaron la altura, ¿ya? La altura de plantas en otras especies, otros personajes. Pero cuando estudiaban altura, estudiaban la altura secuencial, o sea, una planta que tenía 20 centímetros, 21, 22, 23, 24 y todo el rango de variación completo. Mendel, por ejemplo, también estudió altura, pero él eligió una variedad de plantas muy grandes y unas variedades de plantas muy pequeñas. ¿Ok? Las plantas pequeñas tenían 20, 21, 23, 25. No eran todas igualitas, igualitas. A él no le importaba. Para él eran todas enanas. Y las grandes tenían 50, 60, 63, 58, 75. Pero para él eran todas grandes. ¿Ya? O por ejemplo, eligió el color de la semilla. Las plantas, las arvejas, tienen las semillas verdes, pero pueden ser verde claro, verde oscuro, eh, verde con tonalidades diferentes, amarillas que parecen casi blanco, amarillas muy brillantes, con todo un rango de variación. A él no le importó, él solamente tomó verdes y amarillas, ¿ya? Entonces, no eligió características que fuesen secuenciales o que tuviesen todo un rango grande de variación, sino que él usó características que fuesen duales, o altas o bajas, o verdes o amarillas, o lisas o constreñidas, y así, ¿ya? Eso fue importante, porque eh, también vamos a estudiar más adelante de que hay caracteres que tienen mucha variación, ¿ya? Que no son uno y otro, sino que tienen toda una serie de tonos intermedios, ¿ya? Pero para empezar el estudio de la herencia fue importante esto porque ayudó a entender ciertas cosas que son más difíciles de comprender cuando uno analiza caracteres que tienen un rango completo de variación más amplio, ¿ya? Entonces, eso fue alguna cosa ingeniosa. Y lo otro que les decía que fue importante es que aplicó estadística a sus datos, ¿ya?
Antes habían hecho, otras personas habían trabajado con arvejas también, si por algo eligió arvejas Mendel, ¿ya? Pero, por ejemplo, los resultados de otras personas eran, la planta produce mayor cantidad de verdes que de amarillas, ¿ya? O desaparece, o una o dos plantas de tal color no producen esto, pero no aplicó el análisis matemático, ¿ok? Que da cuenta de procesos y da a entender algunos datos que son numéricos y que son importantes de entenderlo en herencia, ¿ya? Entonces, el aplicar y contabilizar y no solamente quedarse con la parte cualitativa de decir dos verdes dan verde y a veces amarillas, o decir dos verdes suelen dar mayor cantidad de verdes que de amarillas. Mendel determinó cantidades, sacó proporciones. Eso fue importante. Además, para ajustar sus proporciones, se dio cuenta de que tenía que repetir los experimentos varias veces y tener una muestra suficientemente grande. Como ya les dije, analizó miles de ejemplares, ¿ya? Y decenas de miles o centenares de miles, no me acuerdo cuántos fueron, de semillas. Entonces, con una cantidad sí se puede sacar datos que numéricamente me dan una proporción mucho más correcta, ¿ya? Entonces, a pesar de que él estudió características que podíamos definirlas como cualitativas, porque eran alta o baja, o verde, amarilla, etcétera, a los resultados de los datos los cuantificó. ¿Ya? ¿Cuántas verdes, cuántas amarillas, cuántas altas, cuántas bajas? Y eso fue tremendamente importante. ¿Ya? El trabajo de Mendel, por ende, no solamente ha servido como la base de determinar la concepción de la genética, ¿ya? No solamente permitió que uno desarrollase el concepto de genes, ¿ya? El concepto de la dualidad de los alelos, que cada gen tiene dos alelos, ¿ya? O entender cómo en la descendencia eh, se van a segregar esos alelos y que se va a dar uno de los dos nada más, que fue una cosa básica del proceso, sino que además como su resultado, su trabajo, mucho de su éxito tiene que ver con la aplicación de la matemática. A partir de Mendel, la mayor parte de los trabajos que vinieron después empezaron a aplicar matemática en la biología, ¿ya? Y ahora no hay prácticamente ningún trabajo que se publique que no tenga análisis estadístico, que no tenga aplicaciones numéricas, cuantitativas, para validar los datos, ¿ya? Entonces, en ese sentido fue importante Mendel porque sentó las bases de esta ciencia nueva, pero también sentó las bases para un análisis mucho más preciso del área biológica que solía ser más descriptiva que cuantitativa. ¿Ya? Eh, lo que les iba a decir, ya no importa. Mendel, Mendel utilizó, Mendel utilizó eh, las siguientes características que se ven mencionadas acá con respecto a las arvejas. ¿Ya? Usó estas características, ¿ya? Color lila, color blanco de la flor, la posición. Axial viene de axila y se refiere a que las flores están colocadas a los lados, ¿ya? En ramas laterales. Y las terminales son las que están en la punta, arriba. ¿Ya? Eran diferentes las variedades. Las semillas, verde, amarilla verde, lisa o rugosa, ¿ya? La vaina también, lisa o rugosa, ¿ya? O constreñida, le dice en este caso. El color y también la longitud en términos generales, ¿ya? Esos son los caracteres que Mendel utilizó. Mendel eh, no usó la palabra gen, ¿ya? Eh,
Tampoco habló de gametos, ¿ya? Eh, pero su terminología ahora se utiliza diferente, aunque se conserva algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, para hacer sus cruzamientos, él indicó las generaciones como P, F1, F2, etcétera, ¿ya? Eh, siendo la palabra, la letra P o representando la letra P, la generación original, ¿ya? La letra P se refiere a los parentales que, que, que significa o que son los elementos originales del trabajo y que son líneas puras en términos generales, ¿ya? La F1 se refiere a la primera generación, filial porque de la descendencia de hijos, ¿ya? Entonces serían los primeros hijos, la F2 serían los nietos, y así. Hizo varias generaciones. Eh, También utilizó las terminologías como cruce monohíbrido, cruce dihíbrido, ¿ya? Eh, por ejemplo, indicando de que los F1 todos eran híbridos, ¿ya? Y dependiendo si hacía un cruzamiento o dos cruzamientos, podría ser monohíbrido o dos híbridos, dependiendo de los genes que estuviese analizando, ¿ya? Eh, lo primero que desarrolló Mendel fue tener líneas puras, ¿ya? Entonces, él tomó plantas que tuviesen... Una cosa interesante fue de que él analizó plantas, pero fijándose solo en un carácter por vez, ¿ya? Solo en un carácter por vez. Es decir, él tenía plantas y tomó algunas que producían semillas redondeadas, ¿ya? Tomó varias plantas, hartas plantas, y solo se fijó que fuesen todas de semillas redondeadas. Pero dentro de ese grupo habían plantas altas, habían plantas bajas, habían plantas que producían semillas amarillas, semillas verdes, de cualquier otra característica mezclada. No importaba, ¿ya? Entonces, tenía un montón de plantas diferentes en otros aspectos, pero todo ese grupo de plantas producía siempre semillas lisas. ¿Ya? Las autopolinizó a cada una varias veces y se fijó que los descendientes solo fueran de semillas lisas y así generó los parentales. ¿Ya? Entonces, una de las cosas interesantes es que se fijó en una cosa, en un carácter del individuo y se olvidó del resto, ¿ya? Para poder hacer el análisis. Eh, Por otro lado, tomó otro grupo de plantas donde siempre producían semillas arrugadas. ¿Ya? Eh, como esa era la diferencia en la forma, ¿ya? Las combinó y generó la primera F1, la primera generación de combinación de dos líneas puras. ¿Ya? Y aquí se encontró con una cosa interesante. Cuando él combinaba eh, una planta que producía semillas o que tenía semillas lisas, con una tenía semillas rugosas, todos los descendientes iban a producir solamente semillas lisas, ¿ya? Hizo el cruzamiento en ambas direcciones, ¿ya? Es decir, la planta lisa hacía de macho, la hembra hacía, o sea, la rugosa de hembra, y al revés, esta como macho, esta como hembra, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque antes se tenía ideas, eh, como no se conocía mucho del proceso de concepción, se tenía ideas extravagantes con respecto a cómo se producía. Por ejemplo, eh, para la época de Mendel ya se habían hecho observaciones del semen, por ejemplo, ¿ya? Y se habían evidenciado la forma que tienen los espermios, ¿ya? Una cabecita con una cola. Ya se conocían los espermatozoides en ese entonces. Eh, algunos eh, personajes postularon de que en el proceso de concepción de un hijo, eh, en el espermio venía lo que llamaron un homúnculo, ¿ya? Es decir, venía en el espermio una personita en miniatura, ¿ok? Una personita en miniatura ahí contenida, arrugadita en el espermio.
¿ya? Y que ese espermio necesitaba el calor de la madre para crecer. Entonces, algunas personas pensaban, y bueno, aquí también tiene que ver toda la cultura machista que ha existido siempre, paternalista y etcétera. Consideraban de que la mujer tenía poco que ver más allá de ser la cuidadora nada más de la descendencia, ¿ya? Entonces, se pensaba de que a veces era el hombre el que aportaba todo y la madre solo era un recipiente donde crecía el bebé, ¿ya? Eh, entonces, de ese punto de vista se pensaba que el resto de los seres era igual, ¿ya? Se pensaba también de que podía ser de que el óvulo, o sea, perdón, de que el polen eh, que producía el macho, ¿ya? Eh, llevaba así dentro suyo ya una plantita y que solamente en el ovario de la flor femenina, ahí solamente iba a crecer. ¿Ya? Entonces, por esa razón se hicieron cruzamientos con los dos tipos, ¿ya? Porque de ser así, si el liso hubiese sido el macho, todos serían lisos. Pero si el rugoso hubiese sido el macho, todos habrían sido rugosos. En caso hubiese salido así, se podría haber confirmado eso. Pero sabemos de que no funciona así. ¿Ya? Entonces, Mendel se, se fijó en hacer cruzamientos tomando las dos relaciones de género para ambos casos, ¿ya? En algunos casos haciendo que sea el macho el liso, en otros casos el rugoso, y en todos los casos le dio lo mismo. Sin importar cuál era el sexo del parental, la descendencia de F1 era toda lisa. Entonces aquí él acuñó un término que se conoce como dominancia, ¿ya? Porque, eh, porque como se asumía, ya en este entonces o sea, ya había encontrado de que como no importaba el sexo del parental, lo más probable era de que los dos parentales estuviesen aportando a la descendencia, no solamente uno, ¿ya? Eh, por lo tanto, en el descendiente que debería tener características de los dos, solo se manifestaba uno. Entonces, había uno que dominaba al otro, y por eso le colocó esa terminología, ¿ya? Confirmó, Mendel confirmó que la F1 sí tenía el carácter rugoso en sí, aunque no lo manifestaba, cuando realizó la F2. Porque en la F2 volvieron a aparecer individuos parecidos al parental que no había aportado acá. ¿Ya? Entonces, a este carácter le llamó recesivo, dominante y recesivo, que se oculta. ¿Ya? Eh, eh, Esto fue lo primero que Mendel concluyó, ¿ya? Que cuando se mezclan dos características que son para o sea, dos formas para una misma característica, en este caso lo que se está estudiando es la forma de la semilla y las variantes son lisa y rugosa. Hay una que domina sobre la otra, ¿ya? Pero que en la F1 cuando se hace la autopolinización se vuelve a regenerar, ¿ya? Fíjense la cantidad de semillas que analizó, 5.000 y tanto, 1.800 y tanto. ¿Ya? Aquí entra lo otro importante, porque otra gente había hecho cosas como esta, pero Mendel, como aplicó estadística y proporciones, él calculó de que esto era 3 veces lo que era esto. Entonces, él sacó la conclusión, no sacó como conclusión de que hay más lisas que rugosas, sino que concluyó hay 3 veces más lisas que rugosas. ¿Ya? Eh, Hizo lo mismo con con las otras 6 características de las plantas, mezclando semillas amarillas con semillas verdes. Y en este caso encontró que el amarillo dominaba sobre el verde. El verde reaparece en la segunda generación, en la F2. ¿Ya? Y también la proporción es de 3 a 1. ¿Ya? En realidad, si nos ponemos a quisquillosos, vamos a encontrar que Mendel nunca encontró una proporción 3:1. ¿Ya? Fíjense, 2.96:1, 3.01:1, 2.95:1, 2.82, 3.15, 2.80. Pero
Mendel tuvo el ingenio para entender de que en los procesos biológicos nunca son exactos, nunca son precisos, ¿ok? Por lo tanto, podría haber una pequeña diferencia en la descendencia, y aquí es donde se resalta la importancia que tiene también la misma estadística y el repetir y tener muestras grandes. Si se fijan, donde tenía mayor cantidad de análisis de descendientes, el número es más cercano a 3. ¿Ya? En los otros, donde hay menores cantidades, se distorsiona un poco más. ¿Ya? Se distorsiona un poco más. Pero tuvo la visión de entender de que esto debería ser aproximadamente 3:1. Haciendo salvedad, bueno, él consideró y explica que, que como era un proceso aleatorio de combinación de, de los caracteres, en este caso, eh, podría darse de que en algunos casos hubiesen pequeñas diferencias del total. ¿Ya? Eh, esto tuvieron que pasar más de 50 años para que, conociendo ya las características de, de, de los cromosomas, se pudiese determinar cómo ocurría el proceso y asociarlo con la meiosis. ¿Ven? Mendel en los 60 determinó cómo ocurría de manera general, sin tener idea de ADN, ni cromosomas, ni nada. Solamente asumió que habían cosas en los seres vivos y que se le daban de esas formas. Por eso llamamos caracteres. Nosotros le llamamos ahora genes. ¿Ya? Después se encontraron los cromosomas y después de esto recién pasó tiempo para que se diga, los genes están en los cromosomas y después se diga y se determine posiciones de los genes en los cromosomas. Cuando ya se encontró y se asoció el tema de la meiosis, se pudo entender por qué. ¿Ya? Ahora, ¿cómo interpretamos este análisis de Mendel? Eh, Mendel asumió que cada ser tenía dos características en su estructura. ¿Ya? Nosotros vamos a llamarle directamente, con la terminología actual, vamos a llamarle directamente alelos, para no estar volviendo a los términos antiguos, ¿ya? Para no confundirnos. Entonces, en terminología actual sería, cada individuo, somos diploides, tenemos dos alelos por cada gen. ¿Ya? Como estas son variedades, son individuos que son líneas puras, significa que los dos alelos que tienen son iguales. ¿Ya? Aquí, bueno, Mendel utilizó y se utiliza como de manera clásica la letra mayúscula para determinar el dominante y la minúscula para el recesivo. ¿Ya? Esto lo ponemos así porque ya sabemos cómo ocurre. Cuando van a generarse descendientes, vamos a encontrar de que cada uno de estos forma gametos. Uno forma polen, el otro forma óvulos. Pero, y aquí es donde la deducción que hizo Mendel, la deducción es que cada individuo tiene dos alelos, pero solamente va a pasarle uno a sus descendientes, uno de los dos. ¿Ok? Uno de los dos. Eh, Independiente de cuál de los dos alelos le pase, el resultado acá va a ser el mismo. Porque independiente si le pasa de un cromosoma o del otro cromosoma, como son iguales, el resultado será que recibirá una R mayúscula, un alelo R mayúscula, un dominante. Y el otro solamente puede aportarle R minúscula. Así que independiente de cómo haga el cruzamiento, etcétera, la F1 siempre va a ser heterocigota, porque va a recibir alelos diferentes. ¿Ok? Y aquí es donde se determina el hecho de que un individuo que tenga un alelo R mayúscula y un R minúscula expresará fenotípicamente, y aquí se empiezan a generar otros términos, fenotípicamente las características del progenitor dominante. ¿Ya? Entonces, aquí hablamos de que este es un heterocigoto y de que estos son homocigotos. ¿Ya? Eh, y aquí también indicamos de que este individuo heterocigoto,
va a manifestar las características del homocigoto dominante, cuando tiene los dos alelos 1 y 1. ¿Ya? Ahora, cuando uno hace la autopolinización de esto, ¿ya? El autocruzamiento, bueno, este individuo, como es una planta, produce óvulos que van a ser de los dos tipos, porque ahora ya tiene dos alelos diferentes. Algunos óvulos traerán el R mayúscula, algunos el R minúscula, ¿ya? Y también va a producir polen. Y habrá polen que trae el alelo R mayúscula y polen que trae el alelo R minúscula, ¿ya? Y aquí la combinación ya va a ser al azar. Va a ser aleatorio, porque el polen sale, se mueve, vuela y va a ser aleatorio. Entonces, algunas plantas, algunas plantas van a recibir óvulos R mayúscula y otras recibirán óvulos R minúscula. Algunas, o sea, algunas combinaciones de fertilización serán con el polen de R mayúscula y otras con el R minúscula. Por lo tanto, vamos a encontrar eh, que se van a producir 4 combinaciones más o menos en cantidades iguales, porque esto es al azar. Y si es al azar, por proporciones van a ser combinaciones parecidas. ¿Ya? Entonces, un cuarto de los individuos, un cuarto de los descendientes, por azar recibirán las dos R mayúsculas y serán iguales que el progenitor dominante. Un cuarto de los individuos, por azar, recibirán las dos R minúsculas en el polen y en el óvulo y serán iguales al progenitor recesivo original. ¿Ya? Y algunos recibirán en el polen la R mayúscula, en el óvulo la R minúscula. O al revés, en el polen la R minúscula, en el óvulo la R mayúscula. Pero estos dos son iguales al F1, porque son heterocigotos, y a su vez son iguales al parental dominante. ¿Ok? Entonces, aquí se nos genera también otro concepto. ¿Cómo es la estructura de los genes versus cómo es el carácter que expresa el individuo? Y allí tenemos las definiciones de genotipo y fenotipo. ¿Ya? El fenotipo es lo que se ve, lo que el individuo manifiesta. Estos tres tienen el mismo fenotipo, porque los tres son de semillas lisas. Sin embargo, sus genotipos son diferentes, porque uno es de genotipo homocigoto, sus dos alelos son iguales, y los otros tienen alelos diferentes, ¿ya? Son heterocigotos, ¿ok? Este es un genotipo diferente y aparte un fenotipo diferente, ¿ya? Entonces, esto fue lo que dedujo Mendel, con otras palabras, con otros términos, pero nosotros lo entendemos así ahora. Y además, como entendemos de que cada proceso es aleatorio, se entiende fácilmente por qué razón las proporciones que Mendel encontró eran de 3 a 1. Porque de los tres que eran lisos, dos de los tres eran heterocigotos, pero manifiestan la misma estructura fenotípica. ¿Ya? Entonces, él fue encontrando para todas las características que fue analizando, ya talla, color, rugosidad, etcétera, de que siempre se manifestaba igual. Existían dos fenotipos, que fue con los que empezó. Uno alto, uno bajo, uno amarillo, uno verde, uno rugoso, uno liso, etcétera, ¿ya? Y que en la descendencia siempre la proporción era 3 a 1. Pero, pero, que, pero que el genotipo, ¿ya? Lo interno que tenían, debería de ser de esta manera. Tres tipos de genotipos. El homocigoto dominante, el heterocigoto, homocigoto recesivo. En tres genotipos, pero solo dos fenotipos. Porque el heterocigoto fenotípicamente era igual al homocigoto dominante. ¿Ya? Eso fue lo que él encontró cuando hizo este tipo de análisis monohíbrido. ¿Ok? Si nosotros relacionamos lo que Mendel encontró con lo que 50 años después se pudo entender con el tema de la meiosis, eh, explica lo mismo, porque eh, cuando se realiza la meiosis, ya lo hemos visto en el curso anterior,
Primero hay duplicación de cromosomas, ¿ya? Los cromosomas se duplican cada uno, o sea, tenemos cuatro cadenas. Y si este es un heterocigoto, va a tener dos alelos dominantes, dos recesivos. Independiente si la célula hace crossing over o no hace crossing over, el resultado va a ser el mismo. Porque la mitad de los gametos van a ser dominantes, la mitad van a ser recesivos. Sin crossing over o con crossing over es lo mismo. El resultado va a ser igual. Entonces, la meiosis vino a confirmar lo que Mendel dedujo. Tenemos dos alelos, aunque él no le llamó alelos, pero tenemos dos alelos. Pero en cada gameto solo va uno de los dos alelos. ¿Ya? Solo uno de los alelos. Y la combinación aleatoria de un gameto masculino con uno femenino es lo que genera las proporciones que él pudo hallar. ¿Ya? Y esas son fundamentalmente las principales conclusiones que Mendel obtuvo. ¿Ya? Eh, lo primero que él consideró, bueno, no solamente consideró el resultado, sino que considerando cómo es el sistema de reproducción sexual. ¿Ya? El sistema de reproducción sexual involucra a dos individuos. Por lo tanto, eh, asumió de que cada individuo debería aportar algo. ¿Ya? Si hubiesen sistemas de reproducción sexual que incluyesen tres individuos o cuatro individuos, probablemente tendríamos no dos alelos, sino tres alelos, cuatro alelos, sería diferente, ¿ya? Pero en este caso, como el sexo es la recombinación de dos individuos, eh, recibimos un factor de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, esto por supuesto, solamente aplica a los organismos eucariotas diploides de reproducción sexual. Aquí tenemos que hacer aclaraciones, ¿ya? Esto, nada de Mendel aplica a bacterias, porque su sistema de reproducción es diferente. Esto aplica a sistemas de reproducción sexual, que combinan genomas, ¿ya? Que hacen meiosis, etcétera. Entonces, una conclusión importante fue esa. Ahora nos parece algo sencillo, de repente decir, claro, entendible de que tengamos dos factores, pero, pero estamos hablando de hace más de 100 años atrás y el poder determinar eso con una evidencia fue algo tremendamente importante. ¿Ya? Otra cosa que concluyó Mendel fue el concepto de dominancia. ¿Ya? Que los alelos no tenían el mismo poder dentro del individuo. ¿Ya? Eh, Él le llamó caracteres, pero a lo mismo. Eh, Nos confirma de que los alelos o que la relación que tienen los alelos, o nosotros ahora lo podemos asociar con la expresividad del gen, con el proceso de generación de proteínas, etcétera. Pero el concepto de dominancia se manifiesta de muchas formas. En muchos casos tiene que ver con el hecho de que eh, un alelo funciona y produce algo y el otro alelo no funciona y no produce nada. Y por eso es que uno es dominante sobre el otro, ¿ya? Porque produce algo, manifiesta una coloración diferente, un tamaño diferente o lo que sea, ¿ya? Ahora lo entendemos así. Él simplemente asumió de que esas características peleaban dentro del individuo y había una que tenía más carácter que la otra, ¿ya? Y dominaba a la otra. ¿Ya? Asumió cosas así, tampoco fue una cosa tan perfecta, pero el concepto de dominancia quedó. En el individuo, en el interior del individuo, los dos alelos, no se manifiestan en conjunto, sino que uno de ellos se manifiesta y se expresa en el fenotipo y el otro no. ¿Ya? Otra conclusión más que Mendel desarrolló, que es importante y la confirma la meiosis, es que los alelos segregan. ¿Ya? Los alelos segregan separadamente en el proceso de reproducción. O sea, de los dos caracteres, de los dos alelos que tenemos,
a un descendiente en particular le vamos a dar solo uno de los dos. Y ese proceso además es aleatorio. ¿Ya? Ese proceso además es aleatorio. Eh, al, al, volver a juntarse eh, un alelo de un parental con otro alelo de otro parental, el individuo vuelve a tener, o sea, se recompone en el individuo nuevo la característica de conservar dos factores genéticos. ¿Ya? Esto también fue importante, porque antes se pensaba de que uno podría heredarle a su descendiente todas sus características, ¿ya? Todas sus características. Pero desde el punto de vista molecular, sabemos de que eso es imposible, porque si le heredamos todo nuestro genoma a nuestro individuo, a nuestro descendiente, y el otro parental también le hereda todo su genoma, el nuevo ser tendría el doble de genoma que los originales. ¿Ya? Tener más genoma no es gratis, es más costoso, la célula tiene que ser más grande, etcétera, etcétera. Podría pasar, pero si ese tiene descendientes, el siguiente ya no tendría el doble, sino que tendría el cuádruple y el otro 8 veces más. Y sería una locura de cantidad de genoma en los nuevos individuos. En unas pocas generaciones se alcanzaría una cantidad de ADN imposible de manejar para ninguna célula. ¿Ya? Entonces, tiene sentido de que para poder conservar la cantidad de genoma, solamente cada parental le dé la mitad. Y así, como se juntan mitad y mitad, vuelve a tener el individuo la cantidad de genoma que corresponde a la especie. ¿Ya? Eh, Otra de las cosas que también notó Mendel es que los alelos se separan en proporciones iguales. Como las cantidades que él obtuvo eran un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, ¿ya? Eh, Determinó de que los alelos se generaban en cantidades equivalentes, ¿ya? No es que el dominante estuviese más representado en los gametos, sino que de los gametos, la mitad tienen un alelo y la otra mitad tienen el otro alelo, en proporciones iguales, ¿ya? Ahora, eh, eso biológicamente también es entendible porque el tema de la meiosis lo confirma así, ¿ya? Eh, y eso en general es bastante entendible. A todo este conjunto, a todo este conjunto de conclusiones, ¿ya? Se le conoce como la primera ley de Mendel, la ley de segregación independiente, ¿ya? La ley de segregación independiente resumida, me dice que los alelos de un mismo gen se separan durante la reproducción, ¿ya? Que los alelos segregan en gametos diferentes. Eso es el resumen. Pero ese resumen implica todo lo que les he dicho, ¿ya? Implica de que hay dos alelos por cada individuo, implica el concepto de dominancia, implica igualdad de proporciones. Todo eso, ¿ya? Entonces, no es solamente una frase, la primera ley de Mendel, es toda una serie de conclusiones bastante bien evidenciadas eh, que han sido después corroboradas. ¿Ya? El mismo Mendel la corroboró por retrocruces. Tomó una planta F1, ¿ya? Una planta F1, eh, la hibridó con el parental recesivo y en la descendencia encontró proporciones 1:1. ¿Cuál fue el análisis que él encontró? Bueno, la F1 es un híbrido, o sea, tiene R mayúscula y R minúscula. El recesivo tiene los dos alelos R minúscula. Cuando produzcan sus gametos, el recesivo va a producir siempre el R minúscula. En cambio, el heterocigoto, algunos gametos serán R mayúscula y algunos R minúscula. 50-50. Por lo tanto, cuando se hibriden, en la descendencia, la mitad recibirá R mayúscula, la mitad R minúscula. Como el otro aporta un alelo que no se expresa, eso me da la proporción 1:1. Y así Mendel lo confirmó haciendo un retrocruce. Y además lo confirmó en la F3. Tomó a los individuos de la F2 y los autopolinizó. Y encontró lo mismo. Encontró que estos, los arrugados, solo producían semillas arrugadas. Y encontró que un cuarto
de los redondos, un cuarto de los redondos, solo producían semillas redondas. Por lo tanto, estos tenían que ser todos línea pura como el original. RR mayúscula. Y la mitad de todos, o sea, 2/3 de los redondos, se comportaban como heterocigotos, lo cual confirmó de que realmente se estaban generando la separación de alelos, que cada uno tenía dos alelos por individuo, que segregaban en proporciones equivalentes, etcétera. ¿Ya? Nosotros en la actualidad, para poder facilitar el análisis de los sistemas mendelianos, de los cruzamientos mendelianos, utilizamos lo que se conoce como el cuadro de Punnett. ¿Ya? Punnett, bueno, fue un tipo que trató de hacer algo más tendible de los cruzamientos mendelianos y usa estas famosas tablitas, ¿ya? En donde normalmente se coloca, la tabla tiene un orden, ¿ya? Generalmente se coloca el femenino acá arriba y el masculino acá a la izquierda. Y esto es importante para poder determinar la descendencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se considera acá el parental 1. En este caso es dominante recesivo. Los dos alelos iguales. Los dos alelos iguales. Entonces se coloca acá los gametos. ¿Ven? Gameto, gameto que trae el S mayúscula, aquí. Gameto que trae el S. Bueno, aquí se ha puesto al revés. ¿Ya? Aquí está hembra y aquí está macho. En general se utiliza al revés, pero no importa. Eh, S mayúscula, S mayúscula. S minúscula, S minúscula. Y se los combina. S mayúscula, S minúscula. Y en este caso, todos van a ser S mayúscula, S minúscula. Cuatro. Las cuatro combinaciones. Todos los individuos van a ser heterocigotos. Esto es la F1. Si yo combino la F1, en la F1 estoy cruzando dos híbridos. S mayúscula, S minúscula. Por lo tanto, los gametos ya van a ser diferentes. Uno va a ser S mayúscula, uno S minúscula. S mayúscula, S minúscula. ¿Ya? Y si hago el cuadro de Punnett, la tablita, yo coloco acá un parental. En este caso son iguales los parentales. S mayúscula un gameto, S minúscula el otro. S mayúscula, S minúscula. Y los cruzo. Este con este, las dos S mayúscula. Este con este, mayúscula, minúscula. Este con este, minúscula, mayúscula. Las dos minúsculas. Y luego veo cuáles son los fenotipos. ¿Ya? El cuadro de Punnett para un gen es fácil, pero es mucho más útil cuando uno utiliza dos genes, vamos a ver más adelante, dos genes, cuatro genes, tres genes o variantes de genotipo. Pero es bastante útil y es bueno que lo vayan aprendiendo. ¿Ya? Esto de las plantas se empezó a probar en otros seres. Y en montones de especies se fue encontrando cosas parecidas. ¿Ya? Por ejemplo, en humanos se trató de determinar qué características eran heredables de acuerdo a las leyes de Mendel por dominancia simple, por recesividad, etcétera. ¿Ya? Y algunas características se vio que sí tenían o respondían a este tipo de herencia. Por ejemplo, la braquidactilia, que es tener dedos más cortos de lo normal, nacer con esta característica, se heredaba como un carácter dominante simple. ¿Ya? Entonces, si una persona tenía braquidactilia y era homocigota, todos sus hijos iban a heredar la braquidactilia. Si la persona es heterocigota, va a tener que la mitad de sus hijos, considerando que la pareja no tiene nada, ¿ya? No tenían, ¿ya? Y así se empezó a generar algunos ejemplos de análisis y se empezó a asociar algunos genes humanos que tenían asociación o que seguían la herencia mendeliana clásica. ¿Ya? Eh, la fibrosis cística, por ejemplo, es una enfermedad que en este caso es recesiva. Tiene que ver con un transportador de cloro. ¿Ya? Y aquí también, para que una persona sufra de la enfermedad, los dos padres tienen que ser portadores. ¿Ya? Eh, no recuerdo que se haya dado el caso de que una persona con fibrosis cística haya tenido hijos, porque la fibrosis daña las glándulas
y por lo tanto las personas son estériles, ¿ya? No pueden fabricar correctamente sus gametos. Así que para que se genere la enfermedad, como estas personas no pueden tener descendencia, tienen que ser los dos padres portadores, ¿ya? Portadores, el portador se refiere a una persona que es heterocigota, pero que no manifiesta la enfermedad. En este caso, como es recesiva, no se manifiesta la enfermedad, ¿ya? Entonces, los portadores tienen estas chances de tener hijos sanos, no portadores, de tener hijos enfermos, si heredan las dos por azar, o algunos que pueden ser portadores igual que ellos porque quedaron uno sano y uno enfermo. ¿Okay? Se estudiaron montones de genes y, y hay varios genes humanos, varios, ¿ya? Que, que siguen la herencia mendeliana bastante simple. Algunos recesivos, algunos dominantes, ¿ya? Pero fíjense acá cuántos genes hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh, como 20 genes. Los humanos tenemos como 23.000 genes, ¿ya? Como 23.000 genes. Y la verdad es que menos de 50, menos de 50 se heredan de acuerdo a la, o manifiestan la proporción mendeliana eh, completa, ¿ya? La razón de ello es que hay mucha interacción entre genes. Vamos a encontrar de que hay características en las que participan varios genes, no uno solo. Vamos a encontrar de que en muchos casos eh, hay, no hay dos tipos de alelos en la población, sino que hay muchos tipos de alelos. ¿Ya? Vamos a encontrar muchas formas de interacción entre genes. ¿Ya? Eh, vamos a encontrar que no siempre existe dominancia de un alelo sobre el otro alelo y así, un montón de interrelaciones que hacen de que no siempre se cumpla el tema de la dominancia. ¿Ya? Entonces, lo, en realidad, en la parte práctica, eh, pocos genes de pocos seres cumplen estrictamente la proporción mendeliana. Eh, pocos, ¿ya? Pero, pero, pero aún así, este descubrimiento ha sido genial porque ha sido la base para poder entender cómo otros genes van a manifestarse, ¿ya? Cuando yo digo que pocos genes cumplen la proporción mendeliana, me refiero a que pocos genes cumplen con el tema completo de que sean dominancia completa, o de que manifiesten un carácter, etcétera, ¿ya? Pero lo que sí se cumple siempre es que tenemos dos alelos para cada gen y heredamos uno de los dos. Ahora, la forma en que se manifiesta, eso es lo que varía, ¿ya? Pero en todos los casos, la asociación de Mendel al proceso meiótico es para todos los genes, ¿ya? La forma en que se manifiesta en el fenotipo, allí varía, ¿ok? Entonces, por esa razón es que la herencia mendeliana es importante y nos enseña cómo se heredan los genes, cómo se heredan las secuencias, porque nos enseñó antes de la meiosis cómo se heredaban por separado los alelos. Sin embargo, después vamos a ver de que no siempre la correlación dominancia, recesividad entre alelos va a, va a mantenerse, ¿ya? Entonces, en la práctica, muy pocos genes siguen estrictamente la herencia de las proporciones mendelianas. La forma en la cual se heredan, todos, pero la forma en que se manifiestan en el fenotipo no siempre es, de hecho muy pocas veces es tal como la describió Mendel, ¿ya? Es para muy pocos genes, ¿ya?